¿Qué tal amigos? Buen día. Ricardo de León Tallaba, servidor y amigo de ustedes. Como vicepresidente de México, hoy tengo el enorme honor de darme un gusto tremendo. Este día vamos a entrevistar a los entrevistadores. Hoy iniciamos entrevistando a Carlos Ajo, conocido de todos ustedes por todas las transmisiones, todos los aportes que ha hecho de manera visual, electrónica. Tiene muchos años metido en esto de la numismática y todo el mundo lo ha visto. El señor ha entrevistado a todo el mundo, en toda Latinoamérica, en parte de Europa, etcétera. Pero ¿quién es Carlos Ajo? Nadie ha tenido la oportunidad de entrevistarlo y cuando él tuvo la amabilidad de entrevistarme a mí, yo le dije a él, alguien alguna vez te va a entrevistar y quiero que me prometas que seré yo. Pues sin saberlo él, la vida y el universo se puso en un orden perfecto para que pudiera yo hacerle esta entrevista y quitarme estas ganas que tenía de hacerlo yo. Tengo el placer de presentarles a ustedes a mi amigo, el compañero numismático mexicano, Carlos Ajo. Carlos, bienvenido. Hola Ricardo, muchas gracias. Gracias por estas palabras. Gracias. Y ya ves que lo prometido es deuda y aquí estamos cumpliendo, ¿no? Tú eres la primera persona precisamente con la que voy a dar unas palabras en relación a mi persona. Con gusto. Gracias. Pues mira, no es que ande yo copiando el formato de alguien que yo conozco, pero vamos a empezar con la pregunta obligada a los entrevistados. Carlos, ¿cómo llegaste tú a la numismática? Híjole. Bueno, pues fue muy peculiar. Ya sabes, creo que todos estamos en la misma línea de que iniciamos de niños con aquellas monedas que nos regalan nuestros abuelos, nuestros amigos cercanos, parientes cercanos, familiares, o alguien que se va de viaje y que te trae algún recuerdo o que se le olvidó el recuerdo y que lo suple con algunas monedas por ahí, ¿no? Que traen en los bolsillos, que son casa curiosa. En mi caso particular, fíjate que inició a través de mis abuelos, tanto en la vía paterna como en la materna, en el sentido de que vieron que yo era alguien que le gustaba ahorrar, ¿no? Sus centavos, sus domingos, sus propinas, y entonces, de cierta forma, aportaban, cada que hacíamos un viaje, yo soy de Veracruz, Veracruz, México, y cada que hacíamos viaje hacia donde vivían mis abuelos paternos en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, por ahí, me daban ciertas moneditas de las pequeñas, ¿no? De plata. Yo pensaba que era, y en realidad lo son, un tesoro, ¿no? Viendo la procedencia. Y luego que visitamos a los abuelos maternos, bueno, a mi abuela materna, se enteraba y también me cumplimentaba ese capricho y entonces se me fue engordando la cajita de ahorros como si fuera una competencia mira, esta no la tienes y esta está más bonita y así fue como fui llegándome de cosas. Pero no solo se quedó en esa parte de la moneda, y era yo leía mucho de pequeño y hacía muchos años en México existían revistas, en una de ellas era Mecánica Popular, donde venía un apartado que tenía que ver con intercambios de filatelia y de numismática, coleccionismo en el mundo. Entonces, me animé a escribirle, me acuerdo mucho, a alguien de Ecuador y a alguien de España y me mandaban billetes. Entonces, yo fascinado de ver moneda que no era la que era muy común al ojo, ¿no? Entonces, así fue como empecé a coleccionar, pero también retomando lo que muchos de los compañeros entrevistados me han dicho, como que hacemos una pausa durante nuestra adolescencia, juventud, etcétera. Y lo dejé todo ahí en el cajón, en casa de papá. Yo crecí, me fui a estudiar fuera, al puerto de Veracruz, la universidad. Y eventualmente cuando iba de vacaciones, Navidad o periodos largos de verano, entraba yo a mi habitación y veía que ahí tenía todavía esas cuestiones, ¿no? Entonces ahí las dejé de lado, me dediqué a disfrutar otras cuestiones propias de mi edad. Y ya retomando ahorita,
un cambio de adscripción porque yo soy abogado y he trabajado en varias partes de la República Mexicana. Llegué a Zacatecas y empecé a ver en las vitrinas aparadores de tiendas de antigüedades las monedas que yo tenía guardadas. Entonces, si yo tengo ese billete y yo tengo esa moneda y esa medalla, ¿no? Entonces, se me hizo no sé, se me despertó la chispa y empecé otra vez a abocarme a eso y a estudiarlas un poquito más, a darles ese cariz que realmente atañe a quien quiere sumergirse en la numismática y no necesariamente al propio coleccionismo, ¿no? Como si fuera un álbum de estampitas que llenas y ya, no tiene otra función. Y eso así, en pocas palabras, como inicié yo a coleccionar este tipo de cosas. Muy bien, y pregunta, me dices tú que lo dejaste, como mucha gente lo hace, y luego hubo algo que te hizo retomar esta numismática, y fue ver en las vitrinas de algunos sitios las monedas y las medallas y los billetes que tú tenías guardados. Cuando retomas esto, ¿cuál fue la primera cosa que te hiciste? Porque dudo que se te olvide. ¿Entraste a alguna subasta? ¿Entraste a una tienda de monedas? ¿Dónde estabas cuando eso sucedió? ¿Qué fue lo que te hizo realmente retomar esto? Um, me llamó mucho la atención el Museo de Zacatecano, que es un lugar que yo recomiendo ampliamente, donde hay un espacio específico enfocado a la numismática, dado que fue una casa de moneda. Entonces, esa organización que vi, ese montaje tan de la mano que te lleva a través de ciertas épocas, eh, hizo que yo dijera, oye, esto está, pero, o sea, para digerirlo muy simplemente, pero a la vez muy enriquecedoramente, ¿no? O sea, culturalmente hablando. Y es ahí donde empiezas a relacionar todo. Retomo lo que comenté hace un momento. Yo leía mucho de pequeño y siempre me gustó la historia de México. Entonces comencé a entender muchas cuestiones que hasta entonces las ignoraba o que nada más conocía yo, pone tú la superficie de la alberca, y es aquí cuando me sumergí y no, hombre, fue una zambullida sensacional, me refrescó totalmente y ya no pude salir. Muy bien. Estás comentándonos acerca de cómo volviste y regresaste a esto de la numismática mexicana. Todo el mundo te relaciona con Zacatecas. ¿De ahí empezaste tú a hacer tu acervo numismático de Zacatecas o coleccionabas de todos lados? Porque además mencionado que eres del estado de Veracruz, uno de los estados más antiguos y llenos de riqueza numismática en billetes, particularmente Revolución, etcétera. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, te confieso, cuando vi esta cuestión de Zacatecas, empecé a rescatar estas cajitas que tenía yo, donde guardaba yo mis monedas antiguas que habían sido regalo de niñez y todo eso, y empecé a separar ya, precisamente en los periodos que acabas de mencionar, me di cuenta que tenía algunas que no eran nada comunes, y obviamente hice de lado lo extranjero, porque es un mundo, o sea, esto es un mundo. Si de por sí la numismática mexicana es una barbarie, pues la numismática mundial, pues ni se diga, no sé, tendrías que nacer 3, 4 veces para entenderlo un poquito más, pero en fin, eso fue lo que empecé yo a decantarme en ese aspecto, y obviamente empecé a entrar a las redes sociales para adquirir este tipo de prendas, ¿no? De monedas, de piezas, y hubo algo hubo un rompeaguas, un rompevientos, un rompemuros que existió. Por una parte, obviamente, tal y como le ha pasado yo creo que a todos, me estafaron vía redes sociales, yo confiado, mandaba el dinero, eso, y a veces no me mandaban nada, a veces me mandaban cosas que no era y de plano me estafaron. Entonces yo estaba muy cabreado con esto y puse así de viva voz, así como desahogándome de cómo puede ser posible que se esté dando esto con algo pues tan bonito, ¿no? Porque yo iba a poner tú en el camino, de pronto caí en un precipicio, pero hubo una mano por ahí, un brazo que se extendió y me dijo, no, no todos somos así. Ojo, ojo, no todos somos así, no generalices.
Y ese alguien fue Siddhartha, fíjate, Siddhartha Sánchez Murillo, que actualmente es él dirige la presidencia de la Sociedad Numismática de México, y me dijo, te quiero invitar a que te des cuenta de que realmente pudiera valer la pena esto. Dice, yo veo que eres muy apasionado en esto y te quiero invitar para que veas que no todos estamos cortados por la misma tijera. Entonces me empezó a invitar a un grupo y uno de esos grupos fue el tuyo, Ricardo, el de numismáticos. Entonces, accedí a ese grupo y fue como entrar en la universidad o en una escuela, porque estaba yo en pañales, ¿no? O sea, yo lo que entendía como el coleccionismo, ahí fue lo fui viendo de una manera más seria y me encantó y me atrapó y ya no pude hacerme para otro lado. Y pues ya ahí como que quise yo abonar con algo. Como estaba recibiendo mucho, yo siempre he sido de la idea, si recibes, tienes que dar. Entonces, como estaba yo viendo esto que recibía yo, pero pues a cantidades bárbaras de conocimiento y que gente lo hacía sin esperar nada a cambio, entonces yo luego quise aportar algo. Muy bien, qué bueno que estás mencionando dos cosas importantísimas, mi querido amigo, porque primero hablaste de las redes sociales y es ahí justamente donde tú has brillado de una manera impresionante. Eh, y estás hablando también de dar algo más. Entonces, juntando estos dos pensamientos que tú acabas de expresar, es imposible no hablar de la pandemia y de las circunstancias que dieron para que tú pudieras empezar algo que nadie había hecho antes. Empezamos primero haciendo algo que fue una academia numismática. ¿Cómo te llegó esa idea? Porque yo recuerdo que tú lo mencionaste meses atrás de cuando fue realmente el inicio de esto. Bueno, ¿qué nos puedes explicar? ¿Cómo te llegó la idea? ¿Cómo lo arreglaste? ¿Cómo lo pusiste? ¿Cómo los pusiste todos juntos? Mira, como lo mencionas, antes de que comenzara la pandemia, nosotros, y no quiero colgarme el milagrito, eh, porque hay una persona que es muy, muy importante en esto y es Luis Gómez Buchner, a quien le estoy sumamente agradecido por todo lo que me ha brindado en el plano numismático, pero sobre todo por su amistad. Entonces, Luis y yo comenzamos a conocernos. Tuve la fortuna de que él es fundador de la Sociedad Numismática de Zacatecas y coincidimos en un evento. No nos conocíamos más que de nombre y no, nunca habíamos cruzado palabra, ¿no? Entonces, coincidimos y platicamos, luego nos fuimos a cenar y todo, y hicimos muy, muy buena sinergia. Entonces ahí empezó esa amistad con alguien que a lo mejor a nivel internacional no es muy conocido, pero a nivel nacional este hombre es un bastión y ha aportado demasiado a la numismática y no únicamente a nombre propio, sino que ha apoyado a muchísima gente y él siempre quiere permanecer en el anonimato, ¿no? Pero yo no me voy a quedar callado, siempre se lo he dicho. Luis, tú te mereces ahora sí que las palmas y cada vez que tenga oportunidad, un estrado, yo lo voy a manifestar así. Bueno, pues comentando con Luis, retomo tu pregunta, eh, le dije, Luis, es que esto cada vez se está poniendo más feo, más como que se está tratando de tergiversar la palabra numismática para fines económicos y para agarrarlo como un vehículo para conseguir y llenarte los bolsillos de dinero y otros para elevar su ego, ¿no? De decir, yo soy numismático y volteenme a ver y lo que yo digo es palabra de Dios y etcétera. Entonces le dije, han estado saliendo cada gurú numismático que la verdad no tienen ni idea o nada más empiezan a, como el tuerto en el país de los ciegos, y la gente que realmente comienza, que era mi caso y me sucedió muchas veces, pues nos vamos con lo que empieza a brillar, ¿no? O a destellar sin saber que nos está llevando a, pues, a un matadero, a un precipicio. Entonces le dije, Luis, hay que hacer algo. Y me dijo, no, tú tienes que hacer algo. ¿Qué quieres hacer? A ver, propón, piensa, haz. Porque le dije, es que no son suficientes las sociedades numismáticas, esto y esto y esto otro. Y ya de inicio empecé a hacer una cuestión que está media loca, pero que al final sí creo que sirvió para dar a conocer esta inquietud y se trata de una itinerancia numismática. Empecé a ver
que en casa, por ejemplo, en Zacatecas, en Sombrerete, había habido casa de moneda. Entonces me fui a Sombrerete y empecé a yo a ver qué había de cuestiones que tuvieran que ver con la numismática. Les empecé a llevar material, folletos de la Sociedad Numismática de Zacatecas, recomendar bibliografía, etcétera, dar pláticas. De ahí me fui a Pinos, que hay una moneda también insurgente, Sierra de Pinos para nuestros amigos del extranjero. En fin, anduve viendo, ¿no? Que Peso del Oro de Concha del Oro, ya casi frontera Zacatecas con Coahuila. En fin, fui viendo todo eso. Y de pronto cae la pandemia y ya nadie puede salir, nadie puede entrar y se suspendió todo este proyecto que tenía yo de andar moviendo de aquí para acá. Entonces es ahí donde nace, gracias a Hugo también, mi buen Huguito de la Sociedad Numismática de Monterrey, que facilitó esto de involucrarnos en los medios electrónicos y redes sociales para que no se interrumpiera esta cuestión de dar a conocer, de permear a la gente en relación a una cultura numismática, ¿no? Y es así que le digo a Luis, vamos a hacer algo, te quiero invitar. Lo metí yo, lo jalé, lo senté y le dije, vamos a hablar sobre unas charlas numismáticas. Voy a hablar con la gente que ha aportado a la numismática mexicana. Así fue el proyecto primero, ¿eh? Primero era con la gente de México. Yo no lo veía de otra forma y luego fue grande mi sorpresa, luego que se hizo un boom. Y la primera persona con la que hice una charla numismática, de hecho ahí está registrado en mi perfil de YouTube, fue con Luis Gómez Wulfner. Y estábamos nerviosos los dos, ahí se nota el timbre de voz, etcétera. Pero fue algo ¿Cuándo fue? agradable. ¿Cuándo fue esta primera charla numismática? Mira, lo estuvimos ensayando, la pandemia creo que empezó febrero, marzo, algo así Sí, en del dos mil febrero veinte del 2020, sí. Y por mayo, junio, grabamos, salió en julio la primer charla numismática del 2020. Salió y de ahí la segunda fue contigo, Ricardo de León Tallabas, la tercera con Carlos Amaya, la cuarta con Lorenzo Rafael, la quinta con Ángel Smith. Y se cumplió el objetivo. La gente se empezó a empapar, empezó a voltear a ver, porque todos estábamos encerrados, y esto era como ver la tele en el canal numismático, ¿no? Entonces, dar a conocer esta serie de personajes mexicanos que han aportado, que han trascendido, que han dado algo a la numismática incluso internacional, fue fabuloso para mucho público. Yo no quise acotarlo porque luego se hizo como que más común hacerlos en espacios breves de 10, 15 minutos. Yo no nunca limité a mi invitado. Siempre le decía, siéntete cómodo, vamos a hablar de lo que tú quieras. No hay preguntas, no hay formato, son charlas numismáticas. No Claro. hay nada, no hay encuadrado. Nos podemos salir, podemos volver, etcétera. Y esa fue la idea. Y esa es justamente la idea de esta plática. Justamente es la idea de esta plática. Eh, Creo que te brincaste algo muy importante, porque las charlas salieron como punto número dos. El punto número uno fue la Academia Numismática. Y esta Academia Numismática tenía pues ya un auge y un público cuando tú hiciste las charlas numismáticas, y me gustaría que nos contaras precisamente cuándo empezaste con esto de la Academia Numismática, porque fue tu primer proyecto, el primer proyecto con el que tú empiezas a partir literalmente agua entre nosotros fue ese. ¿Nos explicas cómo salió, quiénes fueron los invitados, cuál era la idea, qué temas buscabas tocar, etcétera? Gracias, Ricardo. Fíjate que siempre hubo, como era un proyecto que no estaba muy bien visualizado, concretado, como una producción de televisión o de película o de documental, nunca lo hicimos así de manera muy firme o de que nos vamos a ir sobre las líneas, no. Aquí era, mira, hace falta permear a la gente de cultura numismática que aprendan cuáles fueron nuestras primeras monedas, etcétera, todo eso y que tengan cuidado en este tipo de cuestiones con las réplicas, copias de los, pues ya saben, ¿no? La gente que se quiere pasar de vivo. Entonces, mi idea principal era
esta que acabas de mencionar, formar una academia, pero obviamente tenía que poner una antesala, y esa antesala fueron las charlas numismáticas y luego fueron ustedes los académicos. Y fue el caso de Luis, fue el caso de Ricardo, el caso de Carlos Amaya, el caso de Ángel Smith. ¿Quién se me queda por ahí? Cedrián. Y por ahí, hasta ahí fue. Pero primero fuimos con las charlas, la primera es de julio del 2020 y la primer módulo de Academia Numismática fue en enero del 2021. Empezamos el 1 de enero de 2021, yo platicando con ustedes y cómo lo quería yo organizar. Aquí sí le di un poquito más de contexto en el sentido de que quería que habláramos desde el origen del dinero, de la moneda como tal, cómo empezó, en dónde empezó, y ese módulo se los aventé a Carlitos Amaya. Y ya cuando llegamos al continente americano, ahí termina Carlitos Amaya, viene Luis Gómez Bursner, habla de la moneda natural y empieza a hablar un poquito de moneda colonial, termina Luis y viene Ricardo con este cúmulo de información, ¡pum!, que nos regaló y que yo se lo agradezco hasta el fondo porque Ricardo, este material, a quienes no lo saben, es un material que le ha costado años, años, años juntarlo y que él lo expone en Colorado, en la ANA, en la Asociación Numismática Americana, en un módulo que es que no es gratuito. Y Ricardo quiso regalarle inicialmente al público mexicano y luego se fue a Allende Fronteras todo este cúmulo de información numismática sobre la moneda mexicana. Y no solo se quedó en eso, luego abarcamos billete mexicano. Entonces fue un boom, hubo un espacio ahí en el cual entró Ángel Smith, un conocido numismático mexicano y de Estados Unidos, y nos habló de revolución, que es su fuerte, tanto en moneda, y de ahí retomó Ricardo y vino al final Cedrián López Bosch con Banco de México, pero ahí nos quedamos, hubo una pausa, Cedrián no pudimos hablar de más, todavía quedaron pendientes algunos módulos de moneda de siglo XX y Banco de México, pero por si no es por una cuestión o por otra, ya no pudimos seguir. Pero sorprendido, Ricardo, sorprendido de lo que fue charlas numismáticas, se volvió un eco, lo voltearon a ver en Colombia, lo voltearon a ver en España, lo voltearon a ver en Estados Unidos, lo empezaron a replicar y yo encantado de la vida, porque mucha gente me decía, oye, que te están pirateando y eso. No, no, la idea era esa, la idea era, estoy sembrando una semilla, está germinando y ya dijeron, yo también, y empezó a dar frutos por todos lados. Entonces yo encantado. Y luego esto de la Academia Numismática, qué sorpresa que en España nos escriban constantemente diciendo que están aprendiendo de la moneda mexicana a través de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque obviamente ellos lo conocen por encimita, pero ya a partir de que, porque ellos la voltean a ver como diciendo, ok, esta es moneda española, en el periodo que México todavía no era independiente, ¿no? Pero les llama mucho la atención el sud, por decirles algo, que fue en guerra de independencia, mientras estaba que sí, que sí no. Entonces, ellos no conocían tanto y lo conocieron gracias a los académicos, ¿no? Y en este caso de Ricardo. Una cosa que es muy importante mencionar es lo que, y deseo hacer un énfasis, es que cuando hay una buena idea, esta buena idea no se copia, se replica, como dices tú, se hace un eco. Es imposible que alguien copie algo porque no es el mismo formato, no es la misma circunstancia, no son los mismos académicos o las mismas gentes entrevistadas. El entrevistador tiene su propia personalidad y su propio corte, etcétera. Y eso es fenomenal. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos oportunidad de dar algo de regreso a la numismática y lo que tú has dado, Carlos, es justamente eso, la oportunidad de que todo el mundo se empiece a conocer entre ellos y que de eso suceda que entre todos nos empecemos a conocer. Nuestro pequeño gran mundo de la numismática se ha hecho más fluido gracias a ti y a esa fenomenal idea que tuviste de las charlas numismáticas, pero fenomenal. Pregunta para los que nos están viendo por primera vez, porque nos están oyendo hablar de las academias y de las charlas mexicanas, etcétera. ¿Dónde pueden ellos tener acceso a este material gratuito? Ok, bueno, pues
Fue un consenso también, eso quiero dejar claro, que yo toqué con cada uno de los académicos, con cada uno de los invitados. No íbamos a cobrar un solo peso. Yo no monetizo, tengo un canal en YouTube, es gratis, está abierto al público y únicamente se llama así, Carlos Ajo, y ahí pueden encontrar segmentado con números romanos lo que son las academias numismáticas y con números arábigos lo que son las charlas numismáticas. Y ya aquí, Ricardo, qué bueno que lo mencionaste, eh, se fue haciendo tan internacional esto, replicó en tantos lados que comencé a invitar a gente, bueno, el público mexicano hubo muchos, por ahí está Cristian Baeza, que colecciona moneda internacional y mucha gente me dijo, oye, ¿y la moneda internacional qué? Y aquí fue cuando empecé a hacer este tipo de invitados y como lo dices, todos y cada uno de los países de Centroamérica y Sudamérica y de España también por ahí tengo invitados, incluso por ahí de Lituania, el buen no, no, el buen Frank, han participado y se hicieron las charlas numismáticas internacionales con los personajes un poquito más conocidos de acá y unos no tanto porque no hay, como en todo, ¿no? No falta quien no tiene tiempo y entonces te dice, mira, yo no puedo, pero te recomiendo esto, ¿no? Pero así podemos hablar de que conocí a don Miguel Estrella de Dominicana, a Eduardo Lay de Panamá, en fin, no quiero quedarme corto con a Carlos Meyer de Argentina, en fin, a Osvaldo Rodríguez de Brasil, todos y cada uno, Alvarito de Guatemala, no quiero dejar de mencionar, pero son muchísimos, muchísimos que se han vuelto, a más de compañeros, ya se han vuelto amigos, ¿no? Entonces, yo encantado de este proyecto y yo soy el agradecido con ustedes. Fíjate que mencionaste algo muy interesante. Yo siento que este proyecto tú lo ideaste de una manera muy amorfa, empezaste a darle algo de estructura sobre la marcha, pero el proyecto te comió, el proyecto tomó vida propia y el proyecto empezó a moverse y la gente te empezaba a hablar para pedirte que lo entrevistaras, que se diera a conocer a través de ti. De eso yo me acuerdo mucho. Cuando estuvimos platicando, tú mencionabas precisamente, oye, me contactaron de este lugar, tú conoces a esta persona. Y usted decía, pero adelante, ahí conociste a César de Perú, ahí conociste a otra gente. También de las mismas sociedades numismáticas mexicanas, conociste a la gente de Tabasco, conociste a la gente de Yucatán, conociste a la gente de un mundo de sitios que en realidad eran un poco aislados o no se daban mucho a conocer, etcétera. Y tú les diste la oportunidad y el espacio de que empezaran a darse a conocer entre ellos, no tanto a los demás que estábamos lejos, sino entre ellos como región, que alguien dijera, mira, no están tan lejos de donde estoy, voy a ver si los puedo contactar. Tú serviste de punto de encuentro para muchas gentes que pudieran contactarse entre sí y poder entrar en diferentes sociedades numismáticas. A mí me consta. Bien, Carlos, no vamos a hacer esta charla demasiado amplia, o esta plática demasiado amplia. Eh, ¿Qué hace Carlos Ajo hoy y a dónde quiere ir Carlos Ajo? ¿Dónde te ves tú en un par de años? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. La verdad, te soy honesto, no tengo la menor idea de dónde me va a llevar todo esto, pero yo fascinado de seguir con esta corriente, es un río, es un Amazonas, y yo feliz, voy aquí en una balsa y voy conociendo y voy probando de todo, yo encantado, entonces, feliz de la vida, feliz de la vida. No quiero terminar esta sesión numismática, como dijo nuestro buen amigo César de Perú, César Corrales, sin antes dejar claro otra cosa, Ricardo. Mencionaste que me empezaron a escribir y tienes mucha razón. Recibí muchas peticiones, solicitudes de que por qué no hacíamos una charla numismática con ciertos amigos o conocidos y esto, pero la intención no era volver esto popular, sino volverlo cultural, de gente que realmente nos regalara esa cultura y no de que hablara en primera persona y de que yo soy Juanito Pérez y me gusta pasear los domingos y tengo un perrito y eso. No, 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 no. La esencia de estas charlas numismáticas era dejar una base para que los demás empezaran a cimentar y a construir conforme sus gustos e intereses y cada quien proyectara su propia arquitectura
y en esa misma simetría de la cultura numismática, no populismo numismático. Eso aquí no existe y no ha existido y por eso soy tan selectivo, aquí en México se le dice de otra forma, con los académicos y no estoy tan abierto porque si se trata de invitar a alguien popular, aquí sobra gente en México que únicamente pues tienen 10,000, 15,000, 20,000 seguidores. A mí no me interesa eso. A mí me interesa alguien que realmente me regale algo de cultura, que sea certera y tan exigente soy que aquí a Ricardo no me dejará mentir. Final de cada módulo. Ricardo, bibliografía, por favor, ¿no? El sustento, el respaldo. Pero en fin, ya no alargo tanto esto, ¿eh? Mi querido amigo, ¿qué estás haciendo ahora? Porque si no lo dices tú, lo digo yo. Dilo, a ver, porque ya Te alcancé a ver los ojos en blanco. Carlos está enrolándose desde hace algunos meses como parte del equipo mexicano en el evento de los encuentros de historiadores y numismáticos latinoamericanos que empezó en el 2016 y afortunadamente es hasta ahora que tengo la bendita fortuna de contar, perdón, a alguien con quien puedo realmente apoyarme, a quien tiene unas ideas muy buenas, a quien puedo yo seguir y apoyar en sus proyectos en cuanto a la idea de salir adelante, en cuanto a la imagen que queremos dar de México a Latinoamérica. Carlos nos ha hecho el favor de unirse a este proyecto y pues el señor es abogado, el señor es muy posible que termine en el equipo legal de nuestra fraternidad latinoamericana, junto con Villa García y otros grandes como Álvaro Cordón de Guatemala, etcétera. Eh, pero sobre todo, la personalidad que tiene y la trayectoria tan grande que lleva no necesita una tarjeta de presentación de decir, este señor es mexicano y viene para acá. Todo el mundo sabe quién eres tú. Y, y eso es algo muy positivo porque, bien lo mencionaste, aquí no se requiere de gente que por popularidad entre, sino por gente que haya hecho camino, sendero. Como dices tú, que haya picado piedra para llegar a donde está. Y tú no eres uno de los recién llegados, eres una persona que se ha hecho su propio nombre, que se ha acabado su propio nicho dentro de este altar a la numismática. Y, y pues gracias como mexicano por este apoyo. ¿Algún otro comentario que quisieras tú darnos antes de terminar esta sesión, mi querido amigo? Gracias Ricardo. Fíjate qué cabeza dura soy. Precisamente el agradecimiento de haberme nombrado comisionado de Relaciones Internacionales en este gran proyecto cultural que va a ser en Santo Domingo 2023. Hablo de la Cuarta Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos. Y qué orgullo y qué lujo estar de la mano con Ricardo León Tallabas, quien siempre andaba con su banderita de su bastión mexicana en Cartagena, en Potosí, en Perú, en Arequipa, y ahora en Santo Domingo, pues ya va a tener compañero. Entonces yo muy agradecido con esta invitación que me hicieron nuestros compañeros anfitriones y demás integrantes de esta cierta mesa directiva, si se puede llamar así, en cuanto a considerarme como alguien que puede identificarse como bastión para la República Mexicana, ¿no? Entonces, pues aquí vamos, Ricardo y yo de la mano. Estén atentos a todo este proyecto y la idea es que nos veamos todos en Santo Domingo 2023. Prepárense, la vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender como nunca y sobre todo a conocernos pues apapacharnos, ¿no? Como decimos numismáticamente hablando. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tus vivencias, experiencias, pero sobre todo por estar. Gracias por estar con nosotros en este panorama numismático de cultura, de amistad, de camaradería y de muchas cosas que se nos vienen, de sorpresas que se vienen también. Gracias, amigo. Gracias a ti, Ricardo, por todas tus palabras, ¿eh? Y por ahí nos vemos pronto en Santo Domingo.
Chao.